Hola, hola, bienvenido a otra lección más. El día de hoy hablaremos sobre la suma de vectores, en particular del método analítico, es decir, del método de las componentes. Existen otros métodos para la suma de vectores como lo son el método gráfico. Sin embargo, en los métodos gráficos no podemos ser tan precisos. Habrá momentos en que lo seremos, en momentos en los que no. Entonces, para que hablemos de una mayor precisión en la suma de vectores, vamos a abordar directamente el método analítico. Ahora, antes de comenzar con todo esto de la suma de vectores, te quiero platicar qué es un vector, ¿no? O cuál es la diferencia entre un vector y una cantidad escalar. Una cantidad escalar es una cantidad que, si bien tiene magnitud, no tiene dirección. Ejemplos de cantidades escalares son el tiempo. El tiempo tiene una dirección, tiene una magnitud, pero no tiene una dirección. Otra unidad sería la masa. La masa también tiene una magnitud, tiene una unidad que son los kilogramos, pero no tiene una dirección. No se dirige hacia ningún lado. Mientras que la cantidad vectorial no solo tiene magnitud y una unidad, sino que también va a tener una dirección. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene una magnitud y tiene una dirección, se va a ir dirigiendo hacia algún lugar. Al igual que la fuerza. La fuerza también, ya sea el peso que incluso nosotros tenemos al sostenernos en el piso, o si nos empujan o si jalamos algo, estas fuerzas que aplicamos tienen una magnitud y una dirección. Bien, dicho esto, entonces comenzamos. El método que vamos a trabajar el día de hoy es el método de las componentes y es el método más común, y yo le llamo el método de la tablita para acordarme rápidamente. Ahora, ¿por qué se llama método de las componentes? Se le conoce como método de las componentes ya que para realizar una suma de vectores, si yo tengo un vector, como puedo observar aquí tengo este vector resultante, se compone de una componente en X y una componente en Y, es decir, una componente horizontal y una componente vertical. Ahora, vamos a verlo un poquito más desglosado. Este vector es mi vector resultante, es decir, es el vector total, ¿sale? Ya sea que yo haga una suma completa de vectores y yo tenga los vectores por todos lados. Esto es súper importante. A veces muchos dicen, ay, pues solo sumo todos los valores y ya. No se pueden hacer así, ya que son cantidades que tienen una dirección, no se pueden sumar directamente. Tenemos que sacar la componente que tenga en X y la componente en Y. Una vez que si yo tengo varios vectores, ya saqué la suma de todas las componentes en Y y toda la suma de todas sus componentes en X, yo puedo obtener el vector resultante, que es el vector total de todo ese sistema de vectores que yo tenga. El vector en la componente en X es completamente horizontal, por completo, mientras que el vector en la componente Y es totalmente vertical. Se forma así un triángulo rectángulo donde el vector resultante vendría siendo una hipotenusa. ¿Por qué menciono esto? Pues porque las fórmulas que vamos a utilizar parten de este tema, ¿no? De un teorema de Pitágoras. Entonces, si yo conozco mis catetos, que son el vector X o la componente en X y la componente en Y, estos son mis catetos, entonces yo puedo encontrar así mi hipotenusa. Mi teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, si mi hipotenusa, en este caso, se llama vector resultante, entonces mi vector resultante al cuadrado, es mi hipotenusa, sería igual al cateto Rx más el cateto Ry. De tal manera que si yo despejo para no tener este cuadrado, si no tengo la resultante, el cuadrado pasa al otro lado con la operación contraria, que es una raíz. De tal manera que me queda así. La resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx cuadrada más Ry al cuadrado. Simple, solamente estamos ocupando un teorema de Pitágoras. Ahora la tangente. Para esto vamos a ocupar las razones trigonométricas.
Esto de cateto puesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, bla, 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 ¿no? Ok, pues yo tengo mis dos catetos, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Aquí tengo mi ángulo en particular del cual esté hablando. A ver, yo le llamé alfa, vamos a ponerle el ángulo teta. Tengo mi ángulo teta. Entonces, yo sé, si yo quiero conocer, mejor dicho, mi ángulo, digo, ok, pues ¿qué es lo que tengo? Tengo los dos catetos. ¿Qué función trigonométrica tiene los dos catetos? Tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Pues la función tangente, ya que yo sé que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? De tal manera que tangente sería igual al cateto opuesto, que es la componente en Y, entre el cateto adyacente, que es la componente en X. Y de esta manera voy a poder yo encontrar mi ángulo. Ya si despejamos, diríamos, ok, el ángulo es la tangente menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Ahora, ¿por qué es tan importante encontrar el ángulo? Pues porque, como bien mencionábamos, el vector tiene magnitud y dirección. Yo al encontrar el vector resultante, lo único que estoy encontrando es la magnitud. Necesito la dirección, hacia dónde está. De tal manera que al encontrar el ángulo yo puedo saber hacia dónde está mi vector. Continuamos. Veamos cómo se va a construir la tabla de componentes mediante un ejercicio. Tenemos este ejercicio donde tenemos estas componentes. Tengo este vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Como podemos observar, estos vectores están bien bonitos, bien acomodaditos. Donde empieza el vector 1, o mejor dicho, donde termina el vector 1, comienza el vector B, el vector C, el D. Y finalmente, nuestro vector resultante está desde donde comienza el primer vector hasta donde termina el último, ¿no? En todo mi sistema. También es un ejemplo bastante lindo, ya que tenemos puros vectores o completamente horizontales o completamente verticales, pero es súper importante que ubiquemos la dirección. Por eso están las flechas, nos ubican hacia dónde estamos, ¿va? Los ángulos. Mucho cuidado, mucho cuidado con los ángulos. Los ángulos se deben de tomar, por decir algo, de manera real. ¿A qué me refiero cuando digo de manera real? Los ángulos se miden a partir de que yo tengo el 0 aquí y se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj. Si a mí me dan un ángulo que no está en dirección a las manecillas del reloj, pues tengo que verlo de esta manera, convertirlo, ¿sale? Esto es muy importante, ya que si yo coloco mal el ángulo, ya todo está mal. ¿Ok? Bueno, voy a empezar con la tabla de componentes. La tabla de componentes tiene el vector, el ángulo de ese vector, su valor en la componente en X y su valor en la componente Y. ¿Cómo se saca la componente en X? Muy fácil. La componente en X se calcula como el vector por el coseno del ángulo, mientras que la componente Y se calcula como el vector por el seno del ángulo, ¿va? Entonces acuérdense, X es coseno, Y es seno, para rápido. Muy bien, en mis vectores voy a poner las magnitudes de cada uno de mis vectores, que son el vector A, que mide 20, el vector B 50, el vector C 40 y el vector D 10. Los ángulos correspondientes, la parte más importante. Como podemos darnos cuenta, el ángulo A está hacia la derecha, o sea que ni siquiera se movió. Entonces está en ¿dónde? Pues en 0 grados. El ángulo A mide 0 grados. Ahora el vector B ya se movió, ¿no? Si aquí está el 0, se desplazó 90 grados y está perfectamente medido en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ahora, los que pueden llegar a confundir o colocar mal son el C y el D. Si bien el C es bastante parecido al A, no está a la derecha, ¿verdad? No. Imagínense que la flecha estaba aquí en 0 grados y se fue moviendo y se fue moviendo y se fue moviendo hasta llegar aquí. Completamente horizontal, pero del lado izquierdo. Entonces este ángulo se fue moviendo hasta llegar a 180 grados. Entonces el ángulo del vector C es 180 grados. ¿Vale? Yo me lo fui imaginando así como una serie de fotografías. Es una forma en la que tú lo puedes ver también. Ahora el ángulo D, muy similar.
Imaginemos que el ángulo D empezó aquí y se fue moviendo, y se fue moviendo, y se fue moviendo hasta que llegó completamente hacia abajo. Entonces se va a ir moviendo así. Su ángulo se debería tomar así para que sea su ángulo de verdad. Yo no puedo decir, es el ángulo de 90 grados. Sí es de 90 grados, pero es hacia abajo. Y claro que lo podríamos tomar como 90, pero tendríamos que acordarnos que va hacia abajo. Entonces el resultado que nos dé tendrá que ser negativo porque va hacia abajo. Y es mucho rollo y a veces se nos olvidan los signos. Y con que un signo esté mal, ya todo va a estar mal. Entonces, yo siempre les recomiendo que desde la tabla de las componentes ya coloquen el ángulo adecuado, el ángulo real, el de a de veras. Ahora sí, ya que tenemos bien puestos nuestros vectores y nuestros ángulos, ya podemos empezar a calcular cada uno de estos valores. Para la componente en X sería, como bien dice, es el vector por el coseno del ángulo, entonces sería 20 coseno de 0 grados. 20 coseno de 0 grados me da 20. Para la componente en Y, sería el vector por el seno del ángulo, lo cual me daría 20 por seno de 0 es 0. El siguiente, 50 coseno de 90 es 0. 40 coseno de 180 menos 40. 10 coseno de 270 es 0. Ahora vamos con todos estos. 20 seno de 0, 0. 50 seno de 90, 50. 40 seno de 180, 0. 10 seno de 270 menos 10. Perfecto, ya calculé las componentes tanto en X como en Y de cada uno de los vectores. Lo que sigue ahora es encontrar todo el vector resultante en X y todo el vector resultante en Y para así obtener el vector resultante de todo mi sistema. ¿Va? Muy bien. Entonces, mi componente en X sería únicamente sumar todos estos datos, al fin que ya los tengo bien desglosaditos. 20 más 0 menos 40 más 0 me daría menos 20. Entonces, aquí me doy cuenta que mi vector resultante en X es igual a menos 20. ¡Qué hermoso! Para este, lo mismo. Haría 0 más 50 más 0 menos 10, que sería igual a 40. Entonces, efectivamente, mi vector resultante en Y es igual a 40 unidades. Listo, perfecto. Ahora, como veíamos anteriormente, yo tengo mi triángulo rectángulo donde este es mi RX, este es mi RY y yo quiero pues mi R resultante, ¿no? Entonces la formulita que yo voy a estar ocupando, ay, que parece una E en vez de una R. Ahí está. Ahora sí, mi vector resultante sería igual a la raíz de Rx cuadrada más Ry cuadrada. Ya vimos de dónde sale del triángulo rectángulo mediante teorema de Pitágoras. Perfecto. Como ya tengo todo lo necesario, ya solamente sustituimos y sería la raíz de Rx, que es menos 20 cuadrada, más Ry, que es 40 al cuadrado, igual a 20 al cuadrado son 400, 40 al cuadrado 1600, la suma de 400 más 1600 sería 2000, tengo la raíz de 2000. Finalmente, el vector resultante es 44.7 aproximadamente, porque sabemos que no hay una raíz exactita para 2000. Entonces, el vector resultante sería aproximadamente 44.7, en este caso metros. Ahora, fíjense bien, las distancias como tales, distancias no son vectores, pero un desplazamiento sí, porque pues si es un desplazamiento hacia el norte del este, hacia el oeste, hacia el este, hacia el sur, etcétera, etcétera, ya estoy marcando una magnitud y una dirección, ¿sale? Pero si yo lo mido como una distancia, no sé, la distancia de, pensando en una figura geométrica, pues ahí no hay una dirección, ¿no? Solo es la distancia que hay de un vértice al otro, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora vamos con la tangente del ángulo. Veíamos que la tangente del ángulo se encontraba mediante las razones trigonométricas. Entonces, la tangente del ángulo es igual a Ry sobre Rx, es decir, el vector en la componente en Y sobre la componente en X. La componente en Y fue 40 y en X fue menos 20.
Esto me dio igual a 2, entonces el ángulo sería igual al arco tangente de 2. En tu calculadora le puedes poner simplemente shift tangente de 2 y esto nos daría como el ángulo de 63 grados. Este ángulo, fíjate, yo aquí lo marqué como al norte del oeste y lo podemos ver en nuestro gráfico de manera muy bonita porque el sistema está muy bonito dibujado. Son 63 grados, pero están así, ¿no? Al norte del oeste. Si a mí me cuesta trabajo ubicar esto de que sea al norte del oeste, al este, al sur, ¿cómo vas a saber esto? Bueno, no pasa nada, te voy a enseñar unos pequeños truquillos. Este ángulo, si te fijas, ¿se acuerdan dónde está tu vector? En nuestro esquema. Este ángulo de 63 grados, o también lo hubieras visto como 40 sobre menos 20, te hubiera dado menos 63 grados, ¿no? Entonces, o sea, porque está en dirección de las manecillas del reloj. Y para que sea real debería ser al contrario. Lo que vas a hacer es decir, ok, entonces mi ángulo sería realmente 180 grados, que sería si estuviera completo, menos este pedacito ya me daría este, ¿no? Entonces son 180 menos 63 grados, que es ese pedacito que aquí se encuentra. Y esto sería igual a 117 grados. Y ya terminamos, ya tenemos el ángulo, ¿no? Perfecto. Comenzamos entonces con este siguiente ejercicio. Tenemos este sistema de vectores, aquí donde están como que hay bien bonitos acomodados, donde empieza el primero, o donde termina el primero empieza el segundo y así. No, pero no pasa nada, los podemos reacomodar, no hay ningún problema. Lo importante es que ubiquemos bien los ángulos. Recuerden, deben ser los ángulos de forma real, no como a lo mejor aquí están, que es en dirección a las manecillas del reloj. La forma real es en dirección contraria a las manecillas del reloj. El primero es este vector A, que tiene una magnitud de 20 newtons y podemos observar que eso serían 0 grados sin ningún problema. El siguiente me dice que son 30 grados y que tiene una magnitud de 30 newtons, pero no tiene un ángulo de 30 grados en realidad. La realidad sería este ángulo, ¿no? Que así se mide en dirección contraria a las manecillas del reloj, pero no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo sé que si yo tengo todo esto completo hasta acá, es 180. Si a 180 le quito este pedacito de acá de 30 grados, ya me quedaría este de aquí, ¿no? Entonces 180 menos 30 grados me daría igual a, vamos a marcar este ángulo, 180 menos 30 grados sería igual a 150 grados. Entonces el ángulo real para este vector es de 150 grados. Vamos a hacer lo mismo de este lado que encontramos acá. Pues aquí yo sí estoy en dirección contraria a las manecillas del reloj, pero podemos observar que el ángulo de 52 grados que nos está dando no viene desde hasta acá, que sería lo correcto, ¿no? Si no me viene aquí este pedacillo nomás. Bueno, no hay ningún problema, lo podemos obtener. ¿De qué manera? Pues nosotros sabemos que de aquí hasta acá son 180, más este pedacito de 52, pues ya tendría el ángulo real. Entonces justamente es lo que voy a hacer. Voy a sumar esos 180 grados más 52 y pues a ver cuánto me da. Entonces 180 más 52 me daría un ángulo de 232 grados, ¿no? Desde aquí a acá, en realidad el ángulo es de 232 grados. Nada más. Perfecto. Ahora sí, ya observamos bien cuáles fueron los ángulos reales y los pasamos a nuestra tabla de componentes. El vector de magnitud de 20 newtons tenía un ángulo de 0 grados, no hubo ningún problema. El vector B de 30 newtons nos marcaba que era un ángulo de 30, pero estaba en dirección a favor a las manecillas del reloj, así que hicimos 180 menos 30, lo cual nos arrojó que el ángulo fue 150. Igualmente lo hicimos con el de C, que era 40 newtons. Entonces sumamos el ángulo que nos marcaba, que era un ángulo bien pequeñito, más, 52 grados.
Entonces lo que hice fue 180 más los 52 grados y nos arrojó el valor de 232 grados, ¿no? Ya observamos muy bien porque esos eran los ángulos reales. Ya que tengo mis ángulos reales, ya no tengo ningún problema. Vamos a calcular las componentes. Recordemos que la componente en X es con el vector por el coseno del ángulo. La componente en Y es el vector por el seno del ángulo. Entonces, ahora sí, nuestro vector es de 20 newtons por el coseno de 0 grados, son 20. El vector B por el coseno de 150 grados me darían menos 26. El vector C, que es de 40 newtons por el coseno de 232, me daría menos 24.6. De igual manera lo hago para la componente en Y, que sería 20 seno de 0 son 0, 30 seno de 150 son 15, 40 seno de 232 son menos 31.5 y finalmente sumo todo esto para tener mi componente en X y mi componente en Y. Mi componente en X, la suma de todos estos valores me da menos 30.6, mientras que mi componente en Y, la suma de estos datos me da menos 16.5. Lo aplicamos a nuestra formulita y nos daría como la raíz de menos 30.6 al cuadrado más menos 16.5 al cuadrado. Esta es Rx, como podemos observar, menos 30.6, Ry, menos 16.5. Perfecto, el cuadrado de menos 30.6 me arroja 936.36, mientras que el cuadrado de menos 16.5 me da el valor de 272.25. Lo sumamos y me queda como 1208.61. La raíz aproximada de 1208.61 serían 34.8 newtons. Ahí está, vámonos. Ahora los ángulos. El ángulo es la tangente de teta de la componente en Y sobre la componente en X. Ya que tengo este valor arrojado, me da la tangente de 0.54. Ahora, este ángulo, tengo que fijarme si este ángulo que me están dando, ya me dio el ángulo de 28.4 grados, ¿ese ángulo está de forma real o no está de forma real? Lo que me tengo que fijar en eso, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema. Teníamos el vector en A que estaba ahí, bien bonito. El vector en B que estaba en 150 grados. Bueno, donde termina este, pues tengo que empezar el vector B, ¿verdad? El vector B pues está inclinado hacia acá abajo, ¿no? Así, hacia acá. No. Estaría inclinado, vamos a dibujarlo. Lo más bonito que se pueda. Bueno, no llega a los 180, entonces va a quedarse como por acá. Ándale. Por decir algo. Lo hice bastante muy grande, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Es el vector B, aquí está. Ahora, por último, mi vector C, que está en 232. O sea, que no está completamente hacia abajo, no llega al 270. Entonces, como que está así medio inclinadito. Ándale, ahí está. Este es nuestro vector C. Ahora, el vector resultante siempre va desde donde comienza, desde donde termina el último, y termina donde comenzó el primer vector, así. Entonces vemos que este ángulo, me quedó muy acostado, pero no está tan acostado. Vamos a ver, este vector que me está dando, pues no es el vector real, no lo es. Entonces me doy cuenta que lo que yo tendría que hacer es que se pasa de los 180 grados. Mira, vamos a ubicar bien el vector. Vamos a desplazarme un poquito. Pues mira, 40 newtons. Nos podemos como desplazar un poquillo más con el vector C. Ahí está. Listo. Ahora me quedo muy empinado. Bueno, ustedes me entienden. Ahora sí. Lo digo de forma correcta. El vector resultante tiene que ir desde donde comenzó el primero hasta donde terminó el último, o sea, todo el sistema, ahí está. Entonces, no nos llega a 270, o sea, 270 está como por acá.
pensando que hice una buena escala. Entonces pues se pasa de los 180, ¿no? Entonces me doy cuenta que este vector que me está dando solo sería como que este pedacito, ¿no? Me está dando este trocito. Me falta el otro trocito, que serían estos 180 grados. Entonces lo que hago es que a 180 grados le sumo este pedacito de 28.4 y ahora sí ya me da el ángulo verdadero, que es el de 208.4 grados. Y bueno, ya llegamos al final de este tema, que fue la suma de vectores. Espero que te haya quedado claro cómo es que se aplica el método de las componentes. Ahora, porque este método es súper importante, lo vamos a ir retomando en varios momentos, ya que se aplica para varias cosas. Lo vamos a aplicar a lo mejor en un sistema de velocidades, podría ser, o podríamos aplicarlo a un sistema de fuerzas. En leyes de Newton, podríamos aplicarlo incluso en cargas eléctricas, en ley de Coulomb, ya que son fuerzas de atracción entre cargas. Entonces, al haber ángulos de interacción entre estas cargas, tendría que ocupar, para encontrar la fuerza resultante de atracción o de repulsión de estas cargas, mediante vectores. Entonces, este tema es fundamental también, todo lo que vamos a ir viendo hasta el momento. Y yo te voy a decir, no, esto ya es como la base de todo lo demás, o ya estamos aplicando algo que se vio previamente. Pero bueno, no te aburro más y muchísimas gracias por verme en un videito más. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídate muchísimo. Bye.